Niño pobre salva la vida de millonario, lo que pidió a cambio hizo que el millonario rompiera en llanto. El sol apenas se asomaba sobre los techos de lata de Villa Esperanza cuando Pedro abrió los ojos. El niño de 12 años se desperezó en la cama que compartía con su abuela Rosario, cuidando de no despertarla. Con pasos silenciosos, se dirigió a la pequeña cocina de la humilde casa de madera. Pedro sabía que tenía que darse prisa, hoy le tocaba vender caramelos en el semáforo antes de ir a la escuela. Mientras preparaba un modesto desayuno de pan y café, Pedro miraba por la ventana. Villa Esperanza era un hervidero de actividad incluso a esas horas tempranas. Vecinos salían apresurados, cargando bolsas y mochilas, listos para enfrentar largas jornadas de trabajo. Los perros callejeros husmeaban entre la basura, y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma no tan agradable del canal que corría cerca de allí. «Pedrito, mi amor, ya estás despierto», la voz ronca de la abuela Rosario llegó desde la habitación. «Sí, abuelita. Ya casi está listo el desayuno», respondió Pedro, vertiendo el café en 2 tazas desportilladas. La anciana apareció en la cocina, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa cariñosa. «Ay, mi niño, siempre tan trabajador. Que Dios te bendiga», dijo, acariciando el cabello rebelde de su nieto. Mientras compartían el desayuno, Pedro le contaba a su abuela sobre sus sueños. «Abue, anoche soñé que era doctor. Tenía un hospital grande y curaba a todos los niños de la villa», dijo con los ojos brillantes. Rosario lo escuchaba con ternura, sin atreverse a decirle lo difícil que sería alcanzar ese sueño. «Con esfuerzo y dedicación, todo es posible, mi amor», se limitó a decir, apretando suavemente la mano de su nieto. A kilómetros de distancia, en el piso 30 de un rascacielos de cristal, Carlos Mendoza despertaba con el sonido estridente de su alarma. El empresario de 50 años se levantó de inmediato, ignorando el espacio vacío en la cama matrimonial. Su esposa, María, había dejado de dormir allí hace meses, prefiriendo la habitación de invitados a la frialdad de su marido. Carlos se dirigió al baño de mármol, donde se afeitó meticulosamente y se puso su traje hecho a medida. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, repasaba mentalmente las reuniones del día. No tenía tiempo para desayunar, su chofer ya lo estaría esperando abajo para llevarlo a la oficina. El rugido de su estómago le recordó que no había cenado la noche anterior, absorto en un informe financiero. Al salir de la habitación, Carlos pasó frente al cuarto de su hija adolescente, Sofía. Por un momento, consideró tocar la puerta para despedirse, pero desistió al ver la hora en su reloj de lujo. «Otro día será», murmuró para sí mismo, un pensamiento que se repetía con demasiada frecuencia. Bajó las escaleras de 2 en 2, ignorando las fotos familiares que adornaban las paredes, testigos mudos de tiempos más felices. En la cocina, María preparaba el desayuno para Sofía. Al ver a Carlos pasar como una exhalación hacia la puerta, intentó detenerlo. «Carlos, ¿no vas a desayunar?». El empresario apenas se detuvo, respondiendo sin mirarla: «No tengo tiempo, tengo una reunión importante». María suspiró, acostumbrada ya a esta rutina. «Al menos llévate una fruta», insistió, ofreciéndole una manzana. Carlos la tomó mecánicamente, murmurando un gracias apenas audible antes de salir. En el ascensor, Carlos revisaba frenéticamente sus correos en el celular. Su mente ya estaba en la oficina, calculando ganancias y pérdidas, completamente ajeno al mundo fuera de su burbuja corporativa. No notó las miradas de admiración mezcladas con temor de los empleados que compartían el elevador con él. Para ellos, era el jefe implacable, el tiburón de los negocios que había llevado a Technovision a la cima del mercado tecnológico. Mientras tanto, Pedro caminaba por las calles empinadas de Villa Esperanza, su mochila pesada con libros y su caja de caramelos. Saludaba alegremente a los vecinos, ayudaba a la señora Juana a cargar sus bolsas del mercado, y se detenía un momento para acariciar a Pelusa, el perro callejero que todos en el barrio alimentaban. A pesar de la pobreza que lo rodeaba, Pedro irradiaba una alegría contagiosa. El contraste entre las vidas de Pedro y Carlos no podía ser más marcado. Uno, rodeado de lujos pero vacío por dentro; el otro, con carencias materiales pero rico en afecto y esperanza.
Pedro, con su corazón lleno de sueños y su disposición a ayudar a otros. Carlos, consumido por la ambición y alejado de lo que realmente importaba. Dos mundos separados por mucho más que la distancia física. Ninguno de los dos podía imaginar cómo sus caminos se cruzarían ese día, ni cómo ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El destino tenía preparada una lección que sacudiría los cimientos de sus existencias, recordándoles el verdadero valor de la vida y las conexiones humanas. La mañana avanzaba con su ritmo habitual en la gran ciudad. Pedro, con su caja de caramelos colgada al cuello, se posicionó en la esquina del semáforo más concurrido del centro. Sus ojos ágiles escudriñaban los autos, buscando posibles clientes. «Caramelos, lleve sus caramelos», gritaba con entusiasmo cada vez que el semáforo se ponía en rojo. Algunos conductores lo ignoraban, otros le compraban por lástima, pero unos pocos le sonreían genuinamente, reconociendo su esfuerzo. Entre venta y venta, Pedro observaba fascinado los enormes edificios que lo rodeaban. Se preguntaba cómo sería trabajar allí, vistiendo traje y corbata como los ejecutivos que pasaban apresurados. Algún día, se decía a sí mismo, seré doctor y ayudaré a la gente de mi villa. Este pensamiento le daba fuerzas para seguir, incluso cuando el sol empezaba a calentar con fuerza y sus pies dolían de tanto estar de pie. Mientras tanto, en las oficinas de Technovision, Carlos Mendoza presidía una tensa reunión de directorio. Los números del último trimestre no eran los esperados y el ambiente estaba cargado de nerviosismo. «Necesitamos recortar gastos», sentenció Carlos con voz fría. «Empezaremos por reducir el personal en un 15%. Sus palabras cayeron como una bomba entre los presentes, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Terminada la reunión, Carlos se encerró en su oficina. Miraba por el ventanal hacia la ciudad, sintiéndose el rey de un imperio de cristal y acero. Sin embargo, una sensación de vacío lo invadía. Recordó que era el cumpleaños de Sofía, su hija. Había prometido llegar temprano a casa, pero los problemas en la empresa demandaban su atención. Con un suspiro, tomó el teléfono para cancelar los planes familiares. El cielo, que había amanecido despejado, comenzó a nublarse rápidamente. Pedro miró con preocupación las nubes oscuras que se acercaban. No podía darse el lujo de perder ventas por la lluvia, necesitaba cada centavo para ayudar a su abuela con las medicinas. Decidió quedarse un rato más, esperando que la tormenta no fuera tan fuerte como parecía. En su lujosa oficina, Carlos apenas notó el cambio en el clima. Estaba absorto en una llamada importante con inversionistas extranjeros. «Sí, les aseguro que Technovision superará esta crisis. Tenemos planes agresivos de expansión», decía con voz segura, mientras garabateaban números en un papel. La lluvia comenzó a golpear contra los ventanales, pero él estaba demasiado concentrado para prestarle atención. Las primeras gotas cayeron sobre Pedro, quien rápidamente cubrió su caja de caramelos con un plástico. La gente en la calle corría buscando refugio, y el tráfico se volvía más caótico. A pesar de la lluvia, Pedro decidió quedarse. Solo unos minutos más, se dijo, esperando una última venta antes de correr hacia la parada del autobús. Carlos finalmente terminó su llamada y miró el reloj. Era tarde, muy tarde. Sofía estaría esperándolo para celebrar su cumpleaños. Con un sentimiento de culpa, tomó su maletín y salió apresuradamente de la oficina. «Cancela mis citas de la tarde», le ordenó a su asistente mientras pasaba frente a su escritorio. La lluvia arreciaba afuera, pero Carlos estaba determinado a llegar a casa lo antes posible. En la calle, Pedro luchaba contra el viento que amenazaba con llevarse sus caramelos. La lluvia caía con fuerza, empapándolo completamente. Estaba a punto de rendirse y buscar refugio cuando vio a un hombre de traje cruzando la calle distraídamente, hablando por teléfono. Al mismo tiempo, un auto venía a toda velocidad, derrapando sobre el asfalto mojado. Sin pensarlo dos veces, Pedro soltó su caja de caramelos y corrió hacia el hombre. «Y cuidado», gritó, pero el ruido de la lluvia y el tráfico ahogaron su voz. En un instante, Pedro se lanzó contra el hombre, empujándolo fuera del camino del auto que pasó rugiendo a centímetros de ellos. Carlos, aturdido por el impacto, se encontró tirado en la acera mojada.
Su teléfono había salido volando de su mano y yacía roto a unos metros. Confundido, miró al niño empapado que estaba a su lado, también en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Pedro, preocupado, ignorando sus propios raspones y golpes. En ese momento, bajo la lluvia torrencial, en medio del caos del tráfico y los gritos de los transeúntes asustados, las vidas de Carlos y Pedro se entrelazaron de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Un día común se había transformado en el punto de partida de una historia extraordinaria, un encuentro que cambiaría el curso de sus destinos para siempre. La lluvia caía implacable sobre la avenida, creando un telón de agua que dificultaba la visibilidad. Pedro, empapado y tembloroso, se incorporó lentamente, sin apartar la mirada del hombre al que acababa de salvar. Carlos, aún aturdido por lo sucedido, se sentó en la acera, tratando de procesar los últimos segundos que habían pasado como un borrón ante sus ojos. A su alrededor, la gente comenzaba a agruparse, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente curiosos por el espectáculo inesperado. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Pedro con voz temblorosa, extendiendo una mano pequeña y raspada hacia Carlos. El empresario, por primera vez en mucho tiempo, se encontró sin palabras. Miró al niño frente a él, notando sus ropas gastadas, ahora empapadas y manchadas por la caída. Sí, estoy bien, logró balbucear Carlos, aceptando la mano de Pedro para levantarse. ¿Tú me salvaste? Pedro asintió tímidamente, súbitamente consciente de la atención que estaban atrayendo. Vi el carro que venía muy rápido y usted no lo había visto, explicó, señalando hacia la calle donde el tráfico comenzaba a normalizarse. Carlos siguió la dirección de su gesto, comprendiendo lentamente la magnitud de lo que acababa de ocurrir. De no ser por este niño, él podría estar. No quiso completar ese pensamiento. Un murmullo de admiración recorría la pequeña multitud que se había formado. ¡Qué valiente!, exclamó una señora. Es un héroe, añadió otro transeúnte. Pedro, poco acostumbrado a ser el centro de atención, bajó la mirada, sus mejillas enrojeciendo bajo la lluvia que seguía cayendo. Carlos, recuperando su compostura, se dio cuenta de que ambos estaban empapados y temblando en medio de la acera. Necesitamos refugiarnos, dijo Carlos, poniendo una mano en el hombro de Pedro. Miró a su alrededor y vio un café cercano. Vamos allá, indicó, guiando al niño hacia el local. La gente se apartaba a su paso, algunos aplaudiendo, otros ofreciendo palabras de aliento. Pedro caminaba en silencio, abrumado por la situación y preocupado por su caja de caramelos perdida en la confusión. Ya en el café, el calor y el aroma a café recién hecho los envolvieron. Una camarera, notando su estado, se apresuró a traerles toallas. ¿Qué les pasó?, preguntó con genuina preocupación. Carlos, recuperando algo de su aplomo habitual, respondió, este joven acaba de salvarme la vida. La camarera miró a Pedro con asombro, mientras el niño se encogía en su asiento, claramente incómodo con la atención. Necesito llamar a mi chofer, murmuró Carlos, buscando su teléfono solo para recordar que lo había perdido en el incidente. Se volvió hacia Pedro, quien se secaba el cabello con una toalla. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. Pedro, señor. Pedro Gómez, respondió el niño, levantando la mirada. Sus ojos, notó Carlos, estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Pedro, lo que hiciste fue extraordinario, dijo Carlos, la emoción coloreando su voz normalmente controlada. Arriesgaste tu vida por un completo desconocido. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras Pedro reflexionaba. Finalmente, con una simplicidad que conmovió a Carlos, respondió, porque era lo correcto, señor. Mi abuela siempre dice que debemos ayudar a los demás cuando podemos. La respuesta de Pedro golpeó a Carlos como una revelación. En su mundo de negocios despiadados y búsqueda constante de ganancias, hacía mucho tiempo que no escuchaba una motivación tan pura y desinteresada. Sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Este niño, que claramente tenía tan poco en términos materiales, poseía una riqueza de espíritu que Carlos había olvidado que existía. Déjame hacer algo por ti,
dijo Carlos, su mente ya planeando cómo recompensar este acto de heroísmo. Pero antes de que pudiera continuar, Pedro lo interrumpió: Señor, no hice esto para recibir nada. Pero, ¿podría ayudarme a buscar mi caja de caramelos? La solté cuando corrí y es importante para mí. La simplicidad de la petición dejó a Carlos sin palabras nuevamente. Aquí estaba un niño que acababa de realizar un acto de increíble valentía, y todo lo que pedía era recuperar su modesta fuente de ingresos. En ese momento, Carlos tomó una decisión. No solo ayudaría a Pedro a encontrar su caja de caramelos, sino que haría todo lo posible por mejorar la vida de este joven héroe. Por supuesto, Pedro. Encontraremos tu caja y luego, si me lo permites, me gustaría ayudarte de otras formas también. Pedro lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, sin saber exactamente qué esperar de este hombre al que acababa de salvar. Mientras la lluvia amainaba afuera, dentro del café se gestaba el inicio de una relación que cambiaría las vidas de ambos. El acto heroico de Pedro no solo había salvado la vida de Carlos, sino que estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían sus mundos de maneras que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. La lluvia caía a cántaros sobre la avenida principal, convirtiendo las calles en ríos turbulentos. Pedro, con su caja de caramelos protegida bajo su camisa empapada, observaba el caos del tráfico desde la esquina. Sus ojos, atentos y preocupados, escaneaban la calle en busca de peligros potenciales. Años de vivir en las calles le habían enseñado a estar siempre alerta. A unos metros de distancia, Carlos Mendoza salía apresuradamente de su edificio de oficinas. Su mente estaba dividida entre la culpa por perderse el cumpleaños de su hija y la preocupación por los problemas financieros de su empresa. Distraído, comenzó a cruzar la calle sin prestar atención al semáforo ni al tráfico que lo rodeaba. Pedro notó de inmediato la situación. Vio al hombre de traje caro caminando distraídamente hacia la calle, completamente ajeno al peligro que se aproximaba. Un auto deportivo rojo venía a toda velocidad, derrapando sobre el asfalto mojado. El conductor, luchando por mantener el control, tocaba la bocina frenéticamente. Sin pensarlo dos veces, Pedro soltó su preciada caja de caramelos. Sus piernas, acostumbradas a correr por las empinadas calles de su barrio, lo impulsaron hacia adelante con una velocidad sorprendente. El tiempo parecía ralentizarse mientras se acercaba al hombre distraído. En su mente, Pedro solo podía pensar en las palabras de su abuela: siempre ayuda a quien lo necesite, Pedrito. Es lo que nos hace humanos. A escasos metros del impacto, Pedro alcanzó a Carlos. Con todas sus fuerzas, empujó al empresario fuera del camino del auto que se aproximaba. El impulso los llevó a ambos al suelo, rodando sobre el asfalto mojado. El auto pasó rugiendo a centímetros de ellos, dejando tras de sí el olor a caucho quemado y el eco de un claxon furioso. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Pedro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se incorporó lentamente, sintiendo el dolor de los raspones en sus brazos y piernas. A su lado, Carlos yacía aturdido, tratando de comprender lo que acababa de suceder. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, lavando la suciedad de sus ropas. «¿Está bien, señor?», preguntó Pedro con voz temblorosa, extendiendo una mano hacia Carlos. El empresario, aún en shock, miró al niño con una mezcla de confusión y asombro. Sí, estoy bien. Tú me salvaste», logró balbucear Carlos, aceptando la mano de Pedro para levantarse. Alrededor de ellos, una pequeña multitud comenzaba a formarse. Testigos del acto heroico murmuraban con admiración, algunos sacando sus teléfonos para capturar el momento. «Es un héroe», exclamó una mujer. «Qué valiente ese niño», añadió otro transeúnte. Pedro, poco acostumbrado a ser el centro de atención, bajó la mirada, sus mejillas enrojeciendo bajo la lluvia que seguía cayendo. Carlos, recuperando lentamente la compostura, miró a su alrededor y luego de nuevo a Pedro. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente conmovido. Este niño, que claramente tenía tan poco, había arriesgado su vida por un completo desconocido. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carlos con una voz suave, muy diferente a su tono habitual de negocios. «Pedro, señor». «Pedro Gómez», respondió el niño,
levantando la mirada. Sus ojos, notó Carlos, estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Pedro, lo que hiciste fue extraordinario, dijo Carlos, la emoción coloreando su voz. ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí? La respuesta de Pedro fue simple pero profunda, porque era lo correcto, Señor. Mi abuela siempre dice que debemos ayudar a los demás cuando podemos. Estas palabras golpearon a Carlos como una revelación. En su mundo de negocios despiadados, hacía mucho tiempo que no escuchaba una motivación tan pura y desinteresada. Mientras la lluvia amainaba, Carlos tomó una decisión. No solo ayudaría a Pedro en ese momento, sino que haría todo lo posible por mejorar la vida de este joven héroe. Pedro, me has dado una lección que nunca olvidaré. Permíteme ayudarte como tú me has ayudado a mí. Y así, bajo el cielo que comenzaba a despejarse, se inició una relación que cambiaría las vidas de ambos de maneras que ninguno podría haber imaginado. La conmoción en la calle comenzaba a disiparse, pero Carlos y Pedro seguían siendo el centro de atención. Carlos, aún impactado por lo sucedido, se dio cuenta de que ambos estaban empapados y temblando. Ven, vamos a un lugar seco, dijo, poniendo una mano en el hombro de Pedro. El niño asintió, pero de repente su rostro se llenó de preocupación. «¿Y mi caja de caramelos?», exclamó, mirando alrededor frenéticamente. Carlos, entendiendo la importancia de esa caja para Pedro, pidió ayuda a los transeúntes para buscarla. Después de unos minutos, un joven la encontró, maltratada pero con la mayoría de los caramelos aún intactos. Pedro la abrazó con alivio, agradeciendo al joven con una sonrisa tímida. Carlos observó la escena, comprendiendo por primera vez el valor que podía tener algo tan simple para alguien en la situación de Pedro. Decidido a ayudar, Carlos guió a Pedro hacia un café cercano. Al entrar, el calor y el aroma a café recién hecho los envolvieron, ofreciendo un contraste bienvenido con la fría lluvia exterior. La camarera, notando su estado empapado, se apresuró a traerles toallas. ¿Qué les pasó?, preguntó con genuina preocupación. Carlos, recuperando algo de su aplomo habitual, respondió, «Este joven acaba de salvarme la vida». Carlos se encontró reevaluando muchas de sus prácticas empresariales a la luz de las observaciones inocentes pero profundas de Pedro. Comenzó a implementar programas de apoyo comunitario en su empresa, inspirado por la visión de un niño que veía el mundo con ojos llenos de esperanza y posibilidades. «¿Sabes, Pedro?», dijo Carlos durante una de sus visitas, «tus preguntas están cambiando la forma en que dirijo mi empresa». Mientras tanto, Pedro florecía bajo la tutela de Carlos. El empresario no solo cumplió su promesa de ayudar con la educación de Pedro, sino que se convirtió en un mentor y figura paterna para el niño. Le enseñó sobre finanzas personales, la importancia de la planificación y cómo establecer y alcanzar metas. Pedro aplicaba estas lecciones con entusiasmo, mejorando sus calificaciones en la escuela y ahorrando parte del dinero que ganaba vendiendo caramelos. La abuela Rosario observaba esta relación con una mezcla de gratitud y sabiduría. Un día, mientras Carlos y Pedro discutían sobre el futuro, ella intervino, «Saben, ustedes dos se parecen más de lo que creen. Ambos tienen un corazón generoso y una mente aguda. Pero Pedro, recuerda siempre de dónde vienes, y Carlos, no olvides que el dinero no lo es todo». Sus palabras resonaron profundamente en ambos. Con el tiempo, Carlos comenzó a involucrar a Pedro en pequeños proyectos de su empresa, adaptados a la edad y habilidades del niño. Le pedía su opinión sobre diseños de productos o estrategias de marketing dirigidas a jóvenes. Para su sorpresa, las ideas de Pedro a menudo resultaban ser innovadoras y exitosas. «Tienes un don para esto», le dijo Carlos un día, «pero nunca pierdas tu compasión. Es lo que te hace especial». Pedro, por su parte, compartía con Carlos las lecciones de vida que había aprendido en las calles de Villa Esperanza. Le enseñó sobre la importancia de la comunidad, cómo los vecinos se cuidaban entre sí en tiempos difíciles. Carlos se encontró aplicando estos principios en su empresa, fomentando un ambiente de trabajo más colaborativo y solidario. «Nunca pensé que aprendería tanto sobre el liderazgo de un niño de 12 años», confesó Carlos a su esposa una noche. Las visitas de Carlos a Villa Esperanza no pasaron desapercibidas.
Poco a poco, otros niños del barrio comenzaron a acercarse, curiosos por conocer al amigo rico de Pedro. Carlos, inspirado por la generosidad de Pedro, comenzó a organizar sesiones de tutoría y talleres para los jóvenes del barrio. Pronto, se encontró rodeado de un grupo de niños ávidos de aprender, cada uno con sueños tan grandes como los de Pedro. Un sábado, Carlos llevó a Pedro a las oficinas de su empresa. El niño estaba asombrado por los edificios altos y las oficinas elegantes. Sin embargo, lo que más impresionó a Pedro fue ver cómo Carlos interactuaba con sus empleados. «Tratas a todos con respeto, sin importar su puesto», observó Pedro. Carlos sonrió. «Esa es una lección que aprendí de ti, Pedro. Cada persona tiene valor y merece respeto». Con el paso del tiempo, la relación entre Carlos y Pedro se profundizó, convirtiéndose en un vínculo que iba más allá del mentor y el aprendiz. Se convirtieron en verdaderos amigos, cada uno enriqueciendo la vida del otro de maneras que ninguno habría imaginado. Carlos encontró en Pedro la inocencia y el entusiasmo que había perdido en el mundo corporativo, mientras que Pedro vio en Carlos un ejemplo de cómo el éxito y la compasión podían coexistir. La transformación de Carlos no pasó desapercibida en el mundo empresarial. Otros CEO y líderes empresariales comenzaron a notar los cambios en su enfoque y los resultados positivos que estaba obteniendo. Carlos fue invitado a dar charlas sobre liderazgo ético y responsabilidad social corporativa. En cada presentación, compartía anécdotas de sus experiencias con Pedro, sin revelar la identidad del niño, pero siempre enfatizando cómo un acto de bondad puede desencadenar un cambio significativo. Al final de cada día, tanto Carlos como Pedro reflexionaban sobre lo que habían aprendido el uno del otro. Carlos se maravillaba de cómo un niño de las calles le había enseñado más sobre la vida y los valores que años de educación formal y experiencia empresarial. Pedro, por su parte, veía en Carlos no solo un mentor, sino un ejemplo de cómo se podía usar el éxito para hacer el bien. Juntos, estaban escribiendo una historia de transformación mutua, demostrando que las lecciones más valiosas a menudo vienen de las fuentes más inesperadas. A pesar de los cambios positivos en las vidas de Carlos y Pedro, no todo era un camino fácil. La transformación de Carlos en su empresa comenzó a generar resistencia entre algunos miembros de la junta directiva. «Estás poniendo en riesgo nuestras ganancias con estos programas sociales», argumentó un accionista durante una tensa reunión. Carlos se encontró defendiendo su nueva visión con pasión. «Estamos creando valor a largo plazo, no solo para nosotros, sino para la comunidad que nos sostiene», respondió, pensando en las lecciones aprendidas de Pedro. En Villa Esperanza, Pedro enfrentaba sus propios desafíos. Algunos de sus antiguos amigos comenzaron a burlarse de él, llamándolo niño rico y acusándolo de olvidar sus raíces. Una tarde, Pedro llegó a casa con un ojo morado después de una pelea. «No quiero que piensen que soy diferente», le confesó a su abuela entre lágrimas. Rosario lo abrazó fuertemente. «Eres diferente, mi niño, pero porque estás creciendo. No dejes que nadie te haga sentir mal por querer superarte». Carlos también experimentaba tensiones en su hogar. Aunque su relación con María y Sofía había mejorado significativamente, su nuevo enfoque en ayudar a la comunidad a veces entraba en conflicto con los planes familiares. «Cancelaste nuestras vacaciones para financiar un programa de becas», le reclamó María una noche. Carlos se dio cuenta de que equilibrar sus nuevas prioridades con las necesidades de su familia sería un desafío continuo. Pedro y su abuela se miraron, comunicándose silenciosamente. Finalmente, Pedro asintió: «Está bien, señor Carlos. Aceptamos su ayuda, pero con una condición, que nos visite de vez en cuando, no como un benefactor, sino como un amigo». Carlos, profundamente conmovido, extendió su mano hacia Pedro. «Es un trato», dijo, mientras estrechaba la pequeña mano del niño. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la humilde casa con una luz dorada, los tres compartieron una taza de café y leche para Pedro. La conversación fluyó naturalmente, llena de risas y historias compartidas. Carlos se dio cuenta de que, en esa pequeña casa de Villa Esperanza, había encontrado algo que le había faltado durante mucho tiempo: una conexión genuina y significativa con otros seres humanos. El sábado siguiente amaneció con un cielo despejado, como si el universo conspirara para hacer de ese día algo especial.
Carlos se despertó temprano, una mezcla de nerviosismo y anticipación recorriendo su cuerpo. Por primera vez en años, no revisó su teléfono al levantarse. En su lugar, se dirigió a la cocina, donde encontró a su esposa María preparando el desayuno. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida, como si estuviera redescubriendo a la mujer con la que se había casado hace tanto tiempo. María, sorprendida por la presencia temprana de Carlos un sábado, le devolvió la sonrisa con cierta cautela. «Buenos días, Carlos. ¿Café?» Mientras desayunaban en un silencio inicialmente incómodo, Carlos reunió el coraje para hablar. «María, ¿crees que podríamos pasar el día juntos? Tú, yo y Sofía. Sin interrupciones, sin trabajo. Solo, nosotros». Los ojos de María se abrieron con asombro, una chispa de esperanza brillando en ellos. «Por supuesto», respondió, su voz mezclada con emoción y un toque de incredulidad. Cuando Sofía, su hija adolescente, bajó las escaleras, se detuvo en seco al ver a sus padres sentados juntos en la mesa del desayuno. «¿Papá? ¿No tienes trabajo hoy?», preguntó, la sorpresa evidente en su voz. Carlos se levantó, acercándose a su hija. «No, cariño. Hoy es solo para nosotros. ¿Qué te parece si salimos y hacemos algo juntos?». Sofía miró a su madre, quien asintió con una sonrisa, y luego de vuelta a su padre. «¿En serio?». «Y genial», exclamó, una sonrisa iluminando su rostro. El día transcurrió como un sueño para la familia Mendoza. Visitaron el zoológico, algo que no hacían desde que Sofía era pequeña. Carlos se encontró riendo genuinamente por primera vez en años, mientras observaba a su hija imitar a los monos y a su esposa alimentar a las jirafas. En el almuerzo, en lugar de revisar correos electrónicos, Carlos escuchó atentamente mientras Sofía le contaba sobre sus clases, sus amigos y sus sueños para el futuro. Por la tarde, pasearon por un parque cercano. Carlos y María caminaban de la mano, redescubriendo la comodidad del contacto físico que habían perdido con los años. Sofía corría adelante, señalando flores y pájaros, su entusiasmo contagioso. En un momento, Carlos se detuvo, mirando a su familia con nuevos ojos. Se dio cuenta de cuánto se había perdido al estar constantemente enfocado en el trabajo, y sintió una mezcla de arrepentimiento y determinación de cambiar las cosas. Al caer la noche, decidieron cenar en casa. Carlos, en un gesto que sorprendió a todos, incluso a él mismo, se ofreció a cocinar. Entre risas y pequeños desastres culinarios, la familia preparó la cena juntos. La cocina se llenó de aromas deliciosos y el sonido de conversaciones animadas. Durante la cena, Carlos se encontró compartiendo historias de su juventud que nunca antes había contado, mientras María y Sofía lo escuchaban con fascinación. Después de la cena, se acurrucaron en el sofá para ver una película. Carlos, sentado entre su esposa y su hija, sintió una calidez en el pecho que había olvidado que existía. A mitad de la película, notó que Sofía se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su hombro. Miró a María, quien le devolvió la mirada con ojos llenos de amor y gratitud. En ese momento, Carlos supo que había recuperado algo precioso que creía perdido para siempre. Esa noche, acostado en la cama junto a María, Carlos reflexionó sobre el día. «Sabes», dijo suavemente, «un niño muy sabio me hizo darme cuenta de lo que realmente importa en la vida». María se volteó para mirarlo, curiosa. Carlos le contó entonces sobre Pedro, sobre cómo le había salvado la vida y sobre el sorprendente pedido del niño. «Ese pequeño vio lo que yo no podía ver», concluyó Carlos, su voz llena de emoción. A la mañana siguiente, Carlos se despertó con una nueva energía y propósito. Tomó su teléfono, no para revisar correos, sino para hacer una llamada importante. «Buenos días, Pedro. Soy Carlos. Quería contarte sobre mi día». Durante la siguiente hora, Carlos compartió con Pedro cada detalle del día anterior, su voz llena de gratitud y emoción. Al otro lado de la línea, Pedro escuchaba con una sonrisa, feliz de haber podido ayudar de una manera tan significativa. Esa misma semana, Carlos comenzó a implementar cambios en su vida y en su empresa.
Estableció límites claros entre el trabajo y la vida personal, delegó más responsabilidades a su equipo y se aseguró de estar presente en los momentos importantes de su familia. En la oficina, sorprendió a todos al implementar políticas más favorables para la vida familiar de sus empleados, citando la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La transformación de Carlos no pasó desapercibida. Sus empleados notaron un cambio positivo en su actitud y liderazgo. Su familia floreció bajo su atención renovada. Y Carlos, por su parte, descubrió una satisfacción y plenitud que el éxito empresarial nunca le había proporcionado. Cada vez que miraba la foto de su familia que ahora tenía en su escritorio, recordaba a Pedro y la valiosa lección que le había enseñado, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones y el amor que compartimos con los demás. Las semanas siguientes fueron un periodo de descubrimiento tanto para Carlos como para Pedro. Carlos, fiel a su promesa, comenzó a visitar regularmente a Pedro y su abuela en Villa Esperanza. Cada visita era una lección de humildad y perspectiva para el empresario. Observaba cómo Pedro y su abuela encontraban alegría en las cosas más simples, una comida compartida, una tarde de juegos de mesa o simplemente sentarse en el porche a contar historias. Por su parte, Pedro estaba fascinado con las historias que Carlos compartía sobre el mundo de los negocios y la tecnología. El niño absorbía cada palabra, haciendo preguntas perspicaces que a menudo sorprendían a Carlos. ¿Por qué las empresas no ayudan más a las comunidades donde trabajan?, preguntó Pedro un día, dejando a Carlos reflexionando sobre la responsabilidad social corporativa de una manera que nunca antes había considerado. La salud de la abuela Rosario comenzó a deteriorarse, añadiendo estrés a la vida de Pedro. El niño se encontraba dividido entre sus estudios, su deseo de ayudar en casa y su compromiso con los proyectos que realizaba con Carlos. Una noche, exhausto y abrumado, Pedro llamó a Carlos llorando: «No puedo con todo esto. Quizás debería dejar la escuela y trabajar tiempo completo». Carlos sintió que se le encogía el corazón, recordando la presión que él mismo había puesto sobre sus hombros a una edad temprana. En la empresa de Carlos, los cambios implementados comenzaron a mostrar resultados mixtos. Mientras que la moral de los empleados había mejorado significativamente y la empresa gozaba de una mejor reputación pública, los números a corto plazo no eran tan impresionantes como en años anteriores. Carlos se encontró luchando para mantener el apoyo de los inversores mientras defendía su visión a largo plazo. «Estamos construyendo algo sostenible», insistía en las reuniones, aunque a veces dudaba en privado. Pedro, por su parte, enfrentaba el desafío de mantener sus calificaciones mientras ayudaba más en casa debido a la enfermedad de su abuela. Sus maestros notaron una caída en su rendimiento y expresaron su preocupación. «Tienes tanto potencial, Pedro», le dijo su profesora de matemáticas, «no lo desperdicies». Estas palabras pesaban sobre Pedro, quien se sentía tironeado en múltiples direcciones. La relación entre Carlos y Pedro también enfrentó obstáculos. A medida que Pedro crecía y se volvía más independiente, a veces resistía los consejos de Carlos. «No todo se trata de dinero y éxito», le espetó Pedro durante una acalorada discusión sobre su futuro. Carlos se quedó sin palabras, dándose cuenta de que tal vez había estado proyectando demasiado sus propias ambiciones en el niño. La presión sobre Carlos en el trabajo alcanzó un punto crítico cuando un grupo de accionistas amenazó con forzar su salida si no revertía algunas de sus políticas más progresistas. Carlos pasó noches sin dormir, debatiendo consigo mismo sobre qué era lo correcto. ¿Debería ceder para mantener su posición o mantenerse firme en sus convicciones? La voz de Pedro resonaba en su mente: «Haz lo correcto, incluso cuando es difícil». En Villa Esperanza, los cambios que Pedro estaba experimentando no pasaron desapercibidos. Algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre cómo el niño se estaba olvidando de dónde venía. Esto afectó profundamente a Pedro, quien siempre había valorado el sentido de comunidad del barrio. Se encontró luchando por mantener su identidad mientras perseguía sus sueños de una vida mejor. La enfermedad de la abuela Rosario empeoró, requiriendo una hospitalización. Pedro se sintió devastado y culpable, pensando que quizás no había hecho lo suficiente para cuidarla. Carlos, al enterarse de la situación, se ofreció a pagar por el mejor tratamiento disponible. Sin embargo,
Esto generó un dilema ético para Pedro y su abuela. No queremos caridad, dijo Rosario débilmente desde su cama de hospital, pero tampoco podemos pagar esto solos. Carlos también enfrentaba dilemas éticos en su empresa. Un nuevo proyecto prometía grandes ganancias, pero tenía implicaciones ambientales cuestionables. En el pasado, Carlos no habría dudado en seguir adelante, pero ahora se encontraba en un conflicto interno. ¿Qué haría Pedro?, se preguntaba, dándose cuenta de cómo el niño se había convertido en su brújula moral. A medida que estos desafíos se acumulaban, tanto Carlos como Pedro se encontraron cuestionando las decisiones que habían tomado y el camino que estaban siguiendo. Ambos se dieron cuenta de que el crecimiento y el cambio, aunque positivos, a menudo vienen acompañados de dificultades y dudas. Sin embargo, en medio de estos obstáculos, la conexión que habían formado se mantuvo fuerte, proporcionándoles un apoyo mutuo que resultaría crucial para superar los desafíos que enfrentaban. A pesar de los desafíos que enfrentaban, las acciones de Carlos y Pedro comenzaron a tener un efecto ondulante en Villa Esperanza y más allá. El programa de becas que Carlos había implementado empezó a dar sus primeros frutos. Jóvenes que nunca habían soñado con la educación superior ahora caminaban orgullosos hacia las universidades. Entre ellos estaba María, la mejor amiga de Pedro, quien obtuvo una beca para estudiar enfermería. Todo esto es gracias a ti y al señor Carlos, le dijo a Pedro con lágrimas en los ojos, abrazándolo fuertemente. En la empresa de Carlos, los empleados notaron un cambio significativo en la cultura corporativa. El énfasis en la responsabilidad social y el bienestar de los trabajadores creó un ambiente de trabajo más positivo y productivo. Laura, una empleada de limpieza que llevaba años en la empresa, se acercó un día a Carlos con lágrimas en los ojos. Señor, gracias por el programa de educación para adultos. Acabo de obtener mi diploma de secundaria. Carlos, conmovido, recordó cómo todo había comenzado con la simple pregunta de un niño sobre por qué las empresas no ayudaban más a sus comunidades. Villa Esperanza empezó a transformarse gradualmente. El centro comunitario que Carlos había ayudado a financiar se convirtió en un punto focal del barrio. Ofrecía clases de computación, talleres de oficios y un espacio seguro para que los niños jugaran después de la escuela. Pedro, ahora un adolescente, dedicaba sus tardes a dar tutoría a los niños más pequeños. Quiero que tengan las mismas oportunidades que yo tuve, explicaba con una madurez que sorprendía a todos. La historia de Pedro y Carlos comenzó a circular por la ciudad, inspirando a otros empresarios a involucrarse en sus comunidades. Un día, Carlos recibió una llamada de Javier Méndez, dueño de una cadena de supermercados. Tu historia me hizo darme cuenta de que podemos hacer más. ¿Cómo puedo empezar? Pronto, se formó una red de empresarios comprometidos con el desarrollo comunitario, con Carlos y Pedro como sus inspiradores no oficiales. En la escuela de Pedro, los maestros notaron un cambio en la actitud de los estudiantes. El ejemplo de Pedro había creado una ola de optimismo y determinación. Ahora los chicos hablan de la universidad como una posibilidad real, comentó la directora en una reunión de personal. Es como si Pedro hubiera abierto una puerta que todos creían cerrada. La abuela Rosario, ya recuperada gracias al tratamiento que recibió, se convirtió en una figura respetada en Villa Esperanza. Compartía su sabiduría en el centro comunitario, enseñando a los jóvenes sobre tradiciones y valores. La verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, solía decir, una lección que resonaba tanto en los niños del barrio como en los ejecutivos que visitaban el centro. El impacto se extendió incluso a la política local. Inspirados por los cambios en Villa Esperanza, los residentes comenzaron a participar más activamente en las reuniones del ayuntamiento. Carlos y Pedro fueron invitados a hablar sobre desarrollo comunitario. No se trata de caridad, explicó Carlos, sino de crear oportunidades para que todos puedan prosperar. Sus palabras resonaron fuertemente, llevando a la implementación de nuevas políticas de desarrollo urbano inclusivo. La familia de Carlos también se vio transformada por esta experiencia. Sofía, su hija, comenzó a participar en proyectos de voluntariado en Villa Esperanza. Papá, ahora entiendo por qué esto es tan importante para ti, le dijo un día después de ayudar en el centro comunitario. María,
la esposa de Carlos, organizó un grupo de mujeres empresarias para mentorear a jóvenes de comunidades desfavorecidas. La Casa de los Mendoza se convirtió en un lugar de reunión para discutir nuevas formas de ayudar a la comunidad. El éxito del programa en Villa Esperanza atrajo la atención de los medios nacionales. Un domingo, Carlos y Pedro aparecieron en un programa de televisión para hablar sobre su iniciativa. Todo comenzó con un acto de bondad, explicó Carlos, mirando a Pedro con orgullo. Este joven me enseñó que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tenemos en los demás. La comunidad empresarial también tomó nota. En la siguiente reunión anual de la Cámara de Comercio, Carlos fue invitado a dar el discurso principal. Habló apasionadamente sobre la responsabilidad social corporativa y cómo las empresas podían ser agentes de cambio positivo. Para sorpresa de todos, llevó a Pedro al escenario. Este es el verdadero héroe de nuestra historia, dijo, mientras la audiencia aplaudía de pie. Incluso los escépticos comenzaron a ver el valor de este enfoque. Un día, el accionista que había sido más crítico con las iniciativas de Carlos se acercó a él después de una reunión. Tengo que admitirlo, estaba equivocado, dijo. Lo que estás haciendo no solo es bueno para la comunidad, sino que también está mejorando nuestra imagen y, a largo plazo, nuestros resultados. A medida que el impacto de sus acciones se hacía más evidente, Carlos y Pedro reflexionaban sobre cuánto habían cambiado las cosas. Lo que comenzó como un encuentro casual se había convertido en un movimiento que estaba transformando vidas. ¿Alguna vez imaginaste que tu pequeño acto de bondad llegaría tan lejos?, preguntó Carlos a Pedro una tarde mientras observaban la actividad en el centro comunitario. Pedro sonrió, no, pero me alegro de que lo haya hecho. Juntos, estamos haciendo realidad los sueños de muchas personas. Los años pasaron, y Pedro, ahora un joven de 18 años, se encontraba en la recta final de su educación secundaria. Su sueño de convertirse en médico, que una vez pareció inalcanzable, ahora estaba al alcance de su mano. Con el apoyo constante de Carlos y el esfuerzo incansable de Pedro, sus calificaciones eran excelentes. Sin embargo, la competencia por entrar en la Facultad de Medicina era feroz, y Pedro sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Una tarde, mientras estudiaba para sus exámenes finales, Pedro recibió una visita sorpresa de Carlos. ¿Cómo va la preparación?, preguntó el empresario con una sonrisa alentadora. Pedro suspiró, mostrando signos de agotamiento. Es duro, Carlos. A veces me pregunto si realmente puedo lograrlo. Carlos se sentó junto a él, recordando sus propias luchas de juventud. Pedro, recuerda por qué empezaste este camino. No se trata solo de ti, sino de todos los que podrás ayudar en el futuro. La abuela Rosario, aunque mayor, seguía siendo un pilar de apoyo para Pedro. Cada noche, preparaba té de hierbas para su nieto mientras estudiaba hasta altas horas de la madrugada. Mi niño, le decía, tu dedicación me recuerda a tu padre. Él estaría tan orgulloso de ti. Estas palabras siempre renovaban la determinación de Pedro, recordándole el legado que quería honrar. El día del examen de admisión a la universidad llegó finalmente. Pedro se despertó antes del amanecer, nervioso pero decidido. Al salir de casa, se encontró con una sorpresa. Carlos estaba esperando afuera en su auto. Pensé que podrías necesitar apoyo moral, dijo con una sonrisa. Durante el trayecto, Carlos compartió historias de sus propios momentos de duda y cómo lo superó, ayudando a calmar los nervios de Pedro. Las horas del examen fueron intensas. Pedro se enfrentó a preguntas desafiantes, aplicando todo lo que había aprendido en los últimos años. Cuando salió del aula, se sentía agotado pero satisfecho. Carlos y la abuela Rosario lo esperaban afuera. No importa el resultado, dijo Rosario abrazándolo, ya estamos orgullosos de ti. Carlos asintió en acuerdo, añadiendo, has llegado más lejos de lo que muchos creyeron posible. Eso ya es un triunfo. Las semanas de espera por los resultados fueron una prueba de paciencia. Pedro ocupó su tiempo ayudando en el centro comunitario, inspirando a otros jóvenes a perseguir sus sueños educativos. Una tarde, mientras daba una charla a un grupo de niños sobre la importancia de la educación, recibió un mensaje en su teléfono.
Con manos temblorosas, abrió el correo electrónico de la universidad. La alegría que inundó el centro comunitario fue indescriptible. Pedro había sido aceptado en la Facultad de Medicina con una beca completa. Los gritos de celebración atrajeron a todo el barrio. La noticia se extendió rápidamente por Villa Esperanza, y pronto la casa de Pedro se llenó de vecinos que venían a felicitarlo. Para muchos, Pedro se había convertido en un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y apoyo. Esa noche, hubo una pequeña fiesta en casa de Pedro. Carlos, emocionado, levantó su vaso para un brindis, por Pedro, quien nos ha enseñado que con determinación y un corazón bondadoso, no hay límites para lo que podemos lograr. La abuela Rosario, con lágrimas en los ojos, añadió, y por todos los que creyeron en él y lo apoyaron en el camino. Sin embargo, la aceptación en la universidad era solo el comienzo de un nuevo desafío. Pedro pronto se dio cuenta de que la vida universitaria traería sus propias dificultades. El ritmo de estudio era intenso, y a menudo se sentía abrumado. En esos momentos, recordaba las palabras de Carlos: el éxito no se trata de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. A medida que avanzaba en sus estudios, Pedro nunca olvidó sus raíces. Cada fin de semana regresaba a Villa Esperanza para ayudar en el centro comunitario y dar tutoría a los niños del barrio. Quiero que vean que si yo pude hacerlo, ellos también pueden, explicaba a Carlos durante una de sus conversaciones. Esta dedicación a su comunidad, incluso en medio de sus exigentes estudios, impresionó profundamente a sus profesores y compañeros. El sueño de Pedro comenzó a expandirse. Ya no solo quería ser médico, sino que empezó a visualizar la creación de una clínica gratuita en Villa Esperanza. Compartió esta idea con Carlos, quien inmediatamente se entusiasmó. Eso es pensar en grande, Pedro. Me recuerdas a mí cuando era joven, pero con un corazón mucho más grande, dijo Carlos, ya planeando cómo podría ayudar a hacer realidad este nuevo sueño. Mientras Pedro se sumergía en sus estudios de medicina, nunca perdió de vista el panorama general. Cada libro que leía, cada habilidad que adquiría, lo acercaba un paso más a su objetivo de marcar una diferencia real en su comunidad. La jornada que comenzó con un acto de valentía en una calle lluviosa se había convertido en una misión de vida. Pedro estaba determinado a no solo alcanzar su sueño, sino a usarlo para elevar a toda su comunidad con él. Mientras Pedro avanzaba en sus estudios de medicina, Carlos enfrentaba sus propios desafíos en el mundo empresarial. La presión por mantener el equilibrio entre el éxito financiero y la responsabilidad social había creado tensiones en la junta directiva. Un día, después de una reunión particularmente difícil, Carlos se encontró cuestionando si podría mantener el rumbo que había elegido. Decidió visitar a Pedro en busca de la claridad que el joven siempre parecía brindarle. Al llegar a la residencia estudiantil, Carlos encontró a Pedro rodeado de libros de anatomía. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó Pedro, sorprendido pero feliz de ver a su mentor. Carlos se sentó, exhaló profundamente y compartió sus preocupaciones. Pedro escuchó atentamente, y luego dijo: «¿Recuerdas cuando me dijiste que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tenemos en los demás? Creo que es momento de que recuerdes tus propias palabras». Estas palabras resonaron profundamente en Carlos. Se dio cuenta de que, en su lucha por mantener el equilibrio, había comenzado a perder de vista la visión que lo había impulsado inicialmente. Inspirado por la sabiduría de Pedro, Carlos regresó a su empresa con un renovado sentido de propósito. En la siguiente reunión de la Junta, presentó una visión audaz para integrar aún más la responsabilidad social en el núcleo de la empresa. Mientras tanto, en Villa Esperanza, la abuela Rosario enfrentaba sus propios desafíos. La edad comenzaba a pasarle factura, y se sentía cada vez más aislada. Un día, María, la esposa de Carlos, la visitó con una propuesta: «¿Qué le parece si organizamos un grupo de apoyo para los ancianos del barrio aquí en su casa?». Rosario, inicialmente dudosa, pronto se encontró en el centro de una nueva red de amigos y apoyo. La iniciativa de María no solo revitalizó a Rosario, sino que también trajo nueva vida a Villa Esperanza. Los ancianos del barrio, antes olvidados, ahora compartían sus historias y sabiduría con las generaciones más jóvenes.
Este intercambio intergeneracional comenzó a sanar viejas heridas y malentendidos en la comunidad. Carlos, observando esto, se dio cuenta de que la verdadera renovación comienza con la reconciliación y la comprensión mutua. Pedro, en uno de sus viajes de regreso a casa, quedó impresionado por los cambios en su barrio. Vio cómo los proyectos iniciados por Carlos habían evolucionado y crecido, tomando vida propia. Es increíble, le dijo a Carlos, cómo un acto de bondad puede desencadenar tanto cambio positivo. Carlos sonrió, recordando cómo todo había comenzado con el acto heroico de un niño. La renovación también llegó a la familia de Carlos. Sofía, ahora una joven adulta, decidió seguir los pasos de su padre en el mundo de los negocios, pero con un enfoque en el emprendimiento social. Papá, quiero crear una empresa que ayude a comunidades como Villa Esperanza, le dijo un día. Carlos, emocionado, vio cómo el impacto de sus acciones se extendía a la siguiente generación. En la empresa de Carlos, la cultura de responsabilidad social se había arraigado profundamente. Los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento, participaban activamente en iniciativas comunitarias. Un día, durante una reunión general, un joven empleado se puso de pie y dijo: «Señor Carlos, gracias por crear un lugar de trabajo donde podemos hacer dinero y hacer el bien al mismo tiempo». Carlos sintió que sus esfuerzos habían valido la pena. La reconciliación también llegó a niveles inesperados. Algunos de los antiguos amigos de Pedro, que inicialmente se habían burlado de él, ahora lo buscaban por consejo y apoyo. Pedro, lejos de guardar rencor, los recibió con los brazos abiertos, ayudándoles a encontrar sus propios caminos hacia el éxito. La verdadera fuerza está en levantar a otros contigo, le dijo a Carlos, quien asintió con orgullo. El impacto de sus acciones comenzó a atraer la atención nacional. Un día, Carlos recibió una llamada del Ministerio de Desarrollo Social. Querían estudiar el modelo de Villa Esperanza para replicarlo en otras comunidades. Carlos, emocionado, llamó inmediatamente a Pedro. ¿Puedes creerlo? Lo que empezamos aquí podría ayudar a todo el país. Pedro, en medio de sus prácticas médicas, sonrió, sintiendo que su sueño de marcar una diferencia se estaba haciendo realidad de maneras que nunca imaginó. La renovación también llegó a nivel personal para Carlos. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por hacer el bien, había descuidado su propia salud y bienestar. Inspirado por el equilibrio que veía en Pedro, comenzó a dedicar tiempo a su salud física y mental. Empezó a practicar meditación y a pasar más tiempo en la naturaleza. Necesito estar en mi mejor forma para seguir ayudando a otros, le explicó a su familia, que lo apoyó plenamente en este nuevo capítulo. A medida que Villa Esperanza florecía y la empresa de Carlos se consolidaba como líder en responsabilidad social, tanto Carlos como Pedro reflexionaban sobre su viaje. Lo que había comenzado como un encuentro casual en una calle lluviosa se había convertido en una fuerza transformadora que tocaba innumerables vidas. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, le dijo Carlos a Pedro durante una de sus conversaciones. Pedro asintió, añadiendo, y nunca subestimes el poder de creer en alguien. Juntos, habían no solo alcanzado sus sueños, sino que habían creado un legado de esperanza y renovación que continuaría mucho más allá de sus propias vidas. Años después del fatídico encuentro entre Carlos y Pedro, ambos se reunieron en la inauguración de la clínica gratuita en Villa Esperanza, el sueño hecho realidad de Pedro. Mientras observaban a la multitud emocionada, Carlos, ahora con canas en las sienes, se volvió hacia Pedro, ahora un respetado médico. ¿Sabes? Creo que he aprendido más de ti de lo que jamás podrías haber aprendido de mí, dijo con una sonrisa. Pedro, con humildad, respondió, nos enseñamos mutuamente, Carlos. Esa es la lección más importante, que todos tenemos algo valioso que ofrecer, sin importar nuestra edad o posición. La primera lección que ambos compartían era el poder transformador de un acto de bondad. Lo que comenzó como un simple gesto de un niño valiente se había convertido en una ola de cambio positivo que había tocado innumerables vidas. Nunca subestimes el impacto de una buena acción, reflexionó Carlos. Puede ser la semilla de un cambio mucho mayor del que podrías imaginar. Otra lección crucial fue la importancia de mantener la humildad y la conexión con sus raíces. A pesar de su éxito,
Pedro nunca olvidó de dónde venía. Regularmente visitaba Villa Esperanza, no solo para ayudar, sino para recordar los valores que lo formaron. Carlos, por su parte, había aprendido a valorar la sabiduría que podía encontrarse en los lugares más inesperados. La verdadera riqueza, solía decir, está en las relaciones que construimos y en cómo elevamos a los demás. La perseverancia frente a la adversidad fue otra lección que ambos habían vivido intensamente. Pedro recordaba los momentos de duda durante sus estudios, las noches de estudio interminable y los sacrificios que tuvo que hacer. Carlos, por su lado, rememoró los desafíos de cambiar la cultura de su empresa y enfrentar la resistencia inicial. El éxito no se trata de evitar los obstáculos, compartió Carlos, sino de cómo los enfrentas y aprendes de ellos. La importancia del equilibrio entre la ambición personal y el bien común fue una lección que resonó profundamente en ambos. Carlos había aprendido que el verdadero éxito empresarial no se medía solo en ganancias, sino en el impacto positivo en la sociedad. Pedro, mientras tanto, equilibraba su carrera médica con su compromiso con la comunidad. El éxito personal pierde sentido si no mejora la vida de los demás, reflexionaron juntos. Ambos habían aprendido el valor incalculable de la educación y el conocimiento. Pedro, a través de su viaje académico, y Carlos, a través de sus experiencias en Villa Esperanza, entendieron que el conocimiento era la herramienta más poderosa para el cambio. La educación no solo transforma vidas, dijo Pedro, transforma comunidades enteras. Carlos asintió, añadiendo, y nunca dejas de aprender, sin importar tu edad o posición. La lección de la responsabilidad social se había arraigado profundamente en ambos. Carlos había revolucionado su enfoque empresarial, demostrando que era posible ser exitoso financieramente mientras se contribuía significativamente a la sociedad. Pedro, como médico, veía su profesión no solo como un medio de vida, sino como una forma de servicio. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar de nuestra comunidad, compartieron. La importancia de la mentoría y el apoyo mutuo fue una lección que ambos valoraban enormemente. La relación entre Carlos y Pedro había evolucionado de mentor-aprendiz a una de mutuo respeto y aprendizaje continuo. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, dijo Pedro. Carlos añadió, y a veces, esa persona puede aparecer en el momento y lugar más inesperados. La lección de la adaptabilidad y la apertura al cambio había sido crucial en sus viajes. Carlos había tenido que reinventar su enfoque empresarial, mientras que Pedro había navegado por los cambios de la vida estudiantil a la profesional. El mundo está en constante cambio, reflexionó Carlos, y nuestra capacidad para adaptarnos y crecer con él es lo que define nuestro éxito. Ambos habían aprendido la importancia de soñar en grande, pero también de trabajar diligentemente para hacer realidad esos sueños. Los sueños son el primer paso, dijo Pedro, pero es la acción constante y dedicada lo que los convierte en realidad. Carlos asintió, recordando cómo el sueño aparentemente imposible de un niño de convertirse en médico se había materializado a través de años de esfuerzo y determinación. La lección final, y quizás la más profunda, fue sobre el poder del amor y la compasión. A través de su amistad y sus experiencias compartidas, Carlos y Pedro habían aprendido que el amor, expresado a través de acciones de bondad y servicio, era la fuerza más poderosa para el cambio positivo. Al final, dijo Carlos, con lágrimas en los ojos, lo que realmente importa es cuánto amor y compasión hemos puesto en el mundo. Mientras el sol se ponía sobre Villa Esperanza, Carlos y Pedro se quedaron en silencio, contemplando el impacto de sus vidas entrelazadas. Habían aprendido que cada vida tocada, cada obstáculo superado, y cada sueño realizado era una lección en sí misma. Y quizás la lección más grande de todas era que el viaje de aprendizaje y crecimiento nunca termina realmente. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y hacer una diferencia, dijeron al unísono, mirando hacia el futuro con esperanza y determinación renovadas. Si les gustó este video y quieren más contenido inspirador como este, ya saben qué hacer. Denle un buen me gusta a este video. Esa pequeña acción nos ayuda muchísimo a llegar a más personas con mensajes positivos. ¿Les gustó la historia de Carlos y Pedro? ¿Qué otras historias inspiradoras les gustaría escuchar? Déjenoslo saber en los comentarios.
Sus ideas son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese.